Hola a todos, mi nombre es Roberto Sepúlveda, soy docente del Liceo Comercial Armando Bravo Bravo y en esta oportunidad vengo a dar nuestra primera clase de matemática para toda la comunidad. Quiero comentarles que esta clase está enfocada principalmente para los alumnos de primero y segundo medio y a continuación, para dar inicio a esta primera clase de matemática, quiero comenzar con lo que nosotros conocemos como los conjuntos numéricos. Para poder explicar de mejor manera esta parte de la clase, quiero invitarlos a ustedes a conocer lo siguiente. Ya, a continuación les voy a presentar los conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos se clasifican en lo siguiente. El primer conjunto numérico que existe son los números naturales. Y los números naturales son todos los números enteros que parten desde el 1 hasta el infinito. Posteriormente hay un conjunto más grande que este. Y este conjunto es el conjunto de los números naturales cardinales. La única diferencia con el anterior, que como pueden ver, agregamos el número 0. Sin embargo, cuando comenzamos con esta evolución en la matemática, tenemos que paso a paso ir trabajando con conjuntos más grandes. Resulta que para el ser humano ya no fue suficiente el conjunto de los números naturales cardinales, o sea, solamente trabajar con los positivos, sino que comenzamos también además a trabajar con el siguiente conjunto, que es el conjunto Z, llamado también el conjunto de los números enteros. Acá comenzamos entonces con todos los números enteros que vienen desde el menos infinito hacia el más infinito. Y acá se empieza a complicar un poquito más la cosa. ¿Por qué? Porque comenzamos también con aquellos números del conjunto de los números racionales. ¿Cuáles son estos números? Estos números son aquellos que se pueden expresar a través de fracción. Eso quiere decir que en este caso la fracción es una expresión que está compuesta de A partido por B, donde A y B son números enteros. Sin embargo, aquí entran también otros números que igual vamos a visualizar en esta clase, como por ejemplo todos los decimales. Los racionales son aquellos números decimales que se pueden transformar a fracción. Esa es la frase primordial. Entonces, son todos los decimales que se pueden transformar a fracción. ¿Cuáles son aquellos decimales? Son los finitos y los infinitos. Y dentro de los infinitos también están los periódicos y semiperiódicos. Aquí comenzamos con la materia de primero medio. Pero esto no para acá, porque en segundo medio, las primeras unidades que nosotros comenzamos a ver tienen relación directa con el siguiente conjunto numérico, que es el conjunto de los números irracionales. ¿Cuáles son los irracionales? Así como lo expresa los racionales, los irracionales como lo contrario. De hecho, son todos los decimales que no se pueden transformar a fracción. Y aquí entran números que uno está acostumbrado a escucharlos, como por ejemplo el valor de pi. ¿Cuál es el valor de pi? Que es 3,1415 y un decimal que es infinito, pero como no sigue una secuencia de números, no podríamos considerarlo ni periódico ni semiperiódico. Por lo tanto, no podríamos transformarlo a fracción. Para poder unir esta información con ambos conjuntos, tenemos al conjunto de los números reales. Y la única explicación para este conjunto es que podemos unir los dos conjuntos anteriores, o sea, los racionales con los irracionales. Sin embargo, dentro de la matemática, y como muchas ciencias, no existe la ciencia exacta. Muchos pueden pensar que la matemática es exacta por ser un ramo tan cuadrado. Sin embargo, todavía los matemáticos no han podido descubrir cierta... Bueno, de hecho la matemática tiene algunas falencias y aquí es donde comenzamos con los números imaginarios. Los números imaginarios son aquellos que es todo lo contrario de real. Entonces son aproximaciones y eso lo vamos a ver también en la siguiente clase. Para poder unificar toda la información que acabo de señalar, existe el último conjunto numérico, que es el conjunto de los números complejos, donde se unen los reales con los imaginarios. Bueno, a continuación les quiero explicar que dentro de las unidades de matemática, que esta clase está dirigida para primero y para segundo,
quise trabajar en esta oportunidad principalmente con los libros que nos entrega el Ministerio. De hecho, acá tenemos un libro de primero medio donde tenemos exactamente la primera hoja del libro de ejercicios. Si nosotros podemos visualizar la pantalla, en el libro de ejercicios nos aparece en primera instancia, anota si pertenece o no pertenece al conjunto numérico. Por lo tanto, con lo que acabo de explicar, todos los distintos conjuntos, nosotros tenemos que ser capaces de visualizar si, por ejemplo, el número 45 pertenece, menos el 45 pertenece al conjunto de los números naturales. En este caso, ¿pertenece o no pertenece? No pertenece al conjunto de los números naturales. ¿Por qué no pertenece? Porque el menos 45 pertenece al conjunto Z, que es el conjunto de los números enteros. Ahora, el otro ejemplo, un séptimo, 1 partido por 7, esta fracción pertenece al conjunto Z y en este caso tampoco pertenece al conjunto Z, sino que pertenece al conjunto Q, que es el conjunto de los números racionales. Ahora, la pregunta es, si en el ejercicio C, menos 1 partido por 12, ¿pertenece al conjunto Q, que es el conjunto de los racionales? Sí, en este caso sí pertenece. ¿Por qué? Porque recuerden que los racionales son todos los decimales que se pueden transformar a fracción, por ende una fracción también es un número racional. Bueno, para avanzar un poquito más rápido, vamos a dar una pequeña explicación sobre los tipos de decimales y cómo nosotros los podemos transformar a fracción. De hecho, como les explicaba anteriormente, esta parte es importante. ¿Por qué? Porque esta materia sirve para todos los niveles educacionales desde primero a cuarto medio. Esta materia es fundamental que ustedes la conozcan. ¿Para qué? Para poder trabajar con el resto de los contenidos de la enseñanza media. Recuerden que matemática es una materia que tiene que ir paso a paso. Tú no puedes saltarte un escalón porque si no el golpe va a ser más fuerte. Por lo tanto, es importante que conozcan, tanto de primero a cuarto medio, esta materia, esta información. Lo que vamos a conocer ahora va a ser la transformación de decimal a fracción. Para esto, primero tenemos que saber cuántos tipos de decimales existen, ¿ya? Aquellos que sí se pueden transformar a fracción. Dentro de los decimales están los finitos y también están los infinitos. Dentro de los infinitos también se subdividen en lo que nosotros conocemos como periódicos y los semiperiódicos. Vamos a trabajar con algunos ejemplos. En el caso de los finitos tenemos, por ejemplo, el número 0,25. Y simplemente son finitos porque tienen, como lo dice la palabra, un fin. También tenemos los periódicos, por ejemplo, el 0,36, donde la parte del periodo, o sea, todos los números que van después de la coma, todos tienen rayita arriba, para decirlo de una manera más coloquial. En el caso de los semiperiódicos, tenemos este ejemplo, el 0,36, donde el único número periódico, el que se repite hasta el infinito, es el número 6. O sea, en resumen, la diferencia entre los periódicos y los semiperiódicos, que los periódicos, después de la coma, todos tienen rayita, y en el caso de los semiperiódicos, después de la coma, no todos tienen esa rayita. Ahora, lo importante es conocer cómo nosotros transformamos estos decimales a fracción. En el caso de los finitos, voy a tratar de no trabajar con tantas palabras técnicas, sino que más comprensivas. Por ejemplo, cuando nosotros transformamos un finito a fracción, lo primero que tenemos que visualizar es cuál es el número que tiene valor. Y en este caso, no puedo decir 0,25, sino que el número que tiene valor estaría siendo 25. Cuando son finitos, la regla es partirlo o dividirlo al tiro por 1 y agregar ceros de acuerdo a cuántos números hay después de la coma. Como hay dos números después de la coma, tenemos que agregar dos ceros. Y lo que acabamos de hacer es transformar un decimal finito a fracción. Sin embargo, es importante que nosotros conozcamos las reglas de divisibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Tratar de buscar un número que divida tanto al numerador como al denominador de una fracción. ¿Qué quiere decir eso?
En este caso tenemos que buscar cuáles son el número que divide a ambos. En este caso es el 5. ¿Por qué es el 5? Porque el 5 es un número que divide al 25 y al 100 al mismo tiempo. Si yo divido 25 en 5 me va a quedar 5 y el 100 dividido en 5 me va a quedar 20. Sin embargo, es sumamente importante que nosotros cuando veamos una fracción siempre podamos simplificarla al máximo. Por lo tanto, aquí podemos todavía visualizar que esa fracción aún se puede simplificar. ¿Y cuánto nos queda? 5 dividido en 5, 1, y 20 dividido en 5 es 4. Por lo tanto, 0,25 en fracción es lo mismo que señalar un cuarto. ¿Qué pasa con los periódicos y los semiperiódicos? Tienen algunas reglas distintas, pero no difíciles. En el caso de los periódicos, tenemos que anotar nuevamente el número que tiene valor, que en este caso es 36. Tenemos que restar lo que no tiene rayita, y lo que no tiene rayita en este caso sería el 0. Por lo tanto, lo voy a anotar, aunque sé que al final me va a dar 36, pero lo anoto para que recuerden que existe esa regla, que se resta por aquello que no tiene rayita. Posteriormente, se dividen por 9 de acuerdo a cuántos números hay después de la coma. ¿Cuántos números hay después de la coma? 2 datos, por lo tanto agregamos 2 nueves. ¿Qué nos queda a continuación? Se resta arriba y me queda 36 dividido en 99. La pregunta es, ¿se podrá simplificar eso? ¿O existe un número que divida al numerador y al denominador al mismo tiempo? Sí, sí existe. ¿Cuál es ese número? El 2 no es, porque para eso tendría que ser ambos pares. Después tenemos que visualizar el siguiente número, que en este caso es el 3. Cuando un número se puede dividir por 3, esta es una regla extra, cuando la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Por ejemplo, si yo 3 más 6 es 9, ¿no es cierto? Estoy sumando las cifras del 36. Es 9. ¿El 9 se puede dividir por 3? Sí. Por lo tanto, el 36 también se puede dividir por 3. ¿Cuánto nos queda a continuación? 36 dividido en 3, que nos da 12, y 99 dividido en 3, que nos da 33. Y vuelvo a repetir, sumamente importante que simplifiquemos la fracción. Por lo tanto, podemos aún seguir realizándolo por 3. 12 dividido en 3, que es 4, y 33 dividido en 3, que es 11. Acabamos de encontrar entonces un decimal periódico, lo acabamos de transformar a fracción. Y por último, los semiperiódicos. Los semiperiódicos, la regla es la siguiente. En la parte del numerador, que es la parte de arriba, se anota el número que tiene valor, que en este caso es 36. Le restamos lo que no tiene rayita. ¿Y qué es lo que no tiene rayita en este caso? Sería el 3. Y ahora en la parte del denominador, para poder trabajar con ella o poder buscarlo, tenemos que ver el número que nos estamos visualizando de atrás hacia adelante. Y nos preocupamos si el primer número tiene rayita o es periódico. Y si es periódico, como es periódico, tenemos que agregar un 9. El segundo número es periódico, no es periódico, no tiene rayita, por lo tanto agregamos un 0. Y hasta ahí nomás llegamos porque la coma nos detiene. Por lo tanto, ¿qué nos estaría quedando? 36 menos 3, que serían 33, y se divide por 90. Y nuevamente tenemos que visualizar si podemos simplificarlo, que en este caso se puede realizar por 3. 33 dividido en 3 nos da 11 y 90 dividido en 3 nos da 30 y acabamos de transformar ahora un semiperiódico a una fracción. Ahora, ¿por qué es importante trabajar tanto con decimales como fracciones? Porque dentro de los números racionales también hay operatoria con fracciones. Y esa operatoria es sumamente importante que la vayan manejando. Dentro de las operaciones con fracciones existen fracciones que pueden ser compuestas o comunes. Pero tenemos que saber cómo trabajar con cada una de ellas. Como por ejemplo, cuando trabajamos con sumas o restas de fracciones, la suma o resta de fracción, siempre se les tiene que venir algo a la mente. Cuando trabajamos, por ejemplo, con una fracción, 1/3 más 5/4 menos
3/8. Esa fracción podemos tener también una fracción compuesta o complicarla aún más, agregarle algún decimal. Entonces, dentro de los objetivos de esta clase es justamente operar con los números racionales. Esta operación de números racionales se puede mezclar con ejercicios como los que vemos a continuación. Un entero, un tercio, nosotros para poder transformarlo en una fracción común, lo primero que tenemos que desarrollar es este proceso. Decir, 1 por 3, 3, más 1, 4, y conservamos el denominador. El 0,5 anotado en fracción es lo mismo que decir 1/2. Y el 3/8. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación con las sumas o las restas de fracciones? Lo primero que se nos tiene que venir a la mente es el cálculo del mínimo común múltiplo, que desde chiquitito a nosotros nos enseñaron a trabajar con una tablita similar a esta. ¿Qué es lo que tenemos que buscar o cómo tenemos que buscar el mínimo común múltiplo? Anotando todos los denominadores. En este caso anotamos el 3, el 2 y el 8. Como regla, aunque uno se puede saltar pasos, siempre tenemos que empezar a dividir estos números por el número más pequeño que se pueda y que este a la vez sea primo. ¿Cuáles son los números primos? Son aquellos que se pueden dividir solamente por uno y por sí mismo. Entonces, el primer número primo, por el cual podemos dividir acá, es el número 2, que también es el único número primo que es par, el más chiquitito y par. El 3 se puede dividir en 2, no, por lo tanto se baja. El 2 se puede dividir en 2, sí, y nos queda 1. El 8 se puede dividir en 2 y nos queda 4. Siempre tenemos que continuar, por regla, con el más chiquitito. Cuando nosotros desarrollamos varios de estos ejercicios, más adelante ni siquiera va a ser necesario que ustedes calculen la tabla. Automáticamente su cerebro lo va a empezar a relacionar. Bajamos nuevamente el 3 porque no se puede dividir por 2. El 1 nuevamente lo bajo y 4 dividido en 2 es 2. Continuamos con el 2. Nos queda un 3, un 1 y un 1. Posteriormente podemos dividir por el 3 y nos queda un 1, un 1 y un 1. ¿Qué hacemos con todos los resultados que nosotros acabamos de calcular? Se multiplican, pero aquí como estrategia, ¿ya? Algunos pequeños detalles que son importantes. ¿Para qué? Para trabajar de manera más rápida con la matemática. Tomen como costumbre multiplicar de abajo hacia arriba, porque siempre es más fácil ir multiplicando o duplicando un número, o sea, multiplicarlo por 2. Decimos 3 por 2 que son 6, 6 por 2 que son 12 y 12 por 2 que son 24. Acabamos de calcular el mínimo común múltiplo, ¿ya? Es el número más chiquitito, que en este caso es el 24. Mínimo común múltiplo significa que es el número más chiquitito donde cabe el 3, el 2 y el 8 al mismo tiempo. Ahora, a continuación, para continuar con la suma y resta de fracción, tenemos que decir cuántas veces cabe el 3 en el 24. Y el 3 en el 24 cabe 8 veces. Y ese 8 lo voy a anotar acá arriba para que no se me olvide. El 2 en el 24 cabe 12 veces. Y el 8 en el 24 cabe 3 veces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación con esos datos? Multiplicarlos. 4 por 8, 32, más, bajo el signo más, 1 por 12 que es 12, menos 3 por 3 que es 9. Ahora, ¿qué es lo que hacemos a continuación? Sumamos y restamos todos los elementos que están en el numerador. 32 más 12 son 44. Y 44 menos 9 son, ayúdenme, 44 menos 9 estarían siendo 35. Entonces nos está quedando 35 partido por 24. La pregunta es, ¿se podrá simplificar eso? No, no lo podemos simplificar porque no existe ningún número que divida al de arriba y al de abajo al mismo tiempo. ¿Ya? Acabamos de descubrir cómo se suman suma y resta de fracciones. ¿Ya? De fracción. Pero no solamente es la única operación que existe. También existen la multiplicación y la división. Para eso vamos a trabajar con algunos ejemplos. Vamos a reconocer estrategias que
nos van a ayudar a que se nos haga más fácil y más rápido también el ejercicio. Cuando yo tengo ejercicios que son relativamente grandes y principalmente con la multiplicación de fracciones, alguna estrategia importante es saber cómo simplificar esta fracción. En el caso de una multiplicación, vamos a ver ahora multiplicación por 15 cuartos más 2 novenos. Y aquí tenemos un ejercicio, una multiplicación de fracciones. Lo importante es que nosotros sepamos cómo desarrollarlo de manera más rápida. La regla en la multiplicación de fracciones es siempre realizarlo de izquierda a derecha, o sea, hacia el lado. Tendría que multiplicar el 3 con el 15 y el 15 con el 2. O sea, el resultado con el 2. Lo mismo tengo que hacer acá abajo, multiplicar hacia el lado. Sin embargo, si yo digo 3 por 15 que son 45 y 45 por 2 que son 90, ¿ya? Esa multiplicación es relativamente fácil. Pero acá tengo 5 por 4 que son 20 y ya el 20 lo tengo que multiplicar por 9, perdón. El 20 al multiplicarlo por 9 me daría 180. Me van a quedar cifras grandes. Pero, ¿qué es lo que yo tendría que hacer a continuación? Es empezar a simplificar. Tendría que, en este caso, una forma rápida de simplificar fracciones que tienen números con ceros sería eliminar un cero de arriba con uno de abajo. Posteriormente, que me queda 9 partido por 18, tendría que buscar un número que divida el 9 y el 18 al mismo tiempo, que en este caso es simplificar por 9. Y me queda, resultado final, 1/2. Sin embargo, cuando yo tengo este ejercicio, también existe la posibilidad de poder resolverlo de otra manera. Si bien es cierto, este ejercicio pudo haber señalado o verse fácil, podemos encontrarnos con cifras que tienen números o cantidades mucho más grandes. Por lo tanto, siempre que tú puedas, trata de simplificar. ¿Cómo podríamos realizarlo? Buscar simplificar un número de arriba con uno de abajo sin importar el orden. En este caso, ¿qué podríamos simplificar? Por ejemplo, el 3 con el 9. ¿Por cuánto se puede simplificar eso? Por 3. ¿Y cuánto me estaría quedando? Un 1 y un 3. ¿Qué otro elemento podríamos simplificar? El 5 y el 15. El 5 y el 15 lo podríamos simplificar por 5 y nos va a quedar un 1 y un 3. También podríamos simplificar el 2 con el 4 por 2 y me queda un 1 y un 2. Miren lo que podemos seguir simplificando. Resulta que arriba me queda un 3 y abajo un 3. Podría volver a simplificarlo por 1 y me queda un 1. Ahora, todos los números que yo acabo de eliminar, visualicemos solamente los que nos quedan. Sería el 1 por 1 por 1 y esa es una multiplicación simple. 1 por 1 por 1 estaría siendo 1. Y abajo 1 por 2 por 1, 1 por 2, 2, 2 por 1, 2 y llegamos al mismo resultado, pero sin el estrés de multiplicar cifras tan grandes. ¿Ya? A continuación, nos queda solamente ver la última operación que tiene relación con la división. La división, tenemos que tener claro que cuando trabajamos con una fracción en sí, estamos trabajando visualizando una división. En el caso de la división, recuerden que cuando nosotros visualizamos una fracción, por ejemplo este mismo medio, lo que estamos haciendo ahí es dividir 1 dividido en 2. Recordemos que esta rayita que está acá es lo mismo que los dos puntitos. Si yo tengo 5 cuartos dividido en 3 séptimos, lo que tengo que realizar o cómo se desarrolla una división de fracciones, existen dos métodos. Una es invertir la segunda fracción y convertir eso a una multiplicación y trabajar igual que el ejercicio anterior, o multiplicar de manera cruzada. Yo digo 5 por 7, que son 35, y 4 por 3, que es 12. Y ese 12 tiene que ir en el denominador. La multiplicación en este caso es cruzada. Pero no nos olvidemos
que una fracción también puede expresarse de la siguiente manera. 5 cuartos partido por 3 séptimos. ¿Cómo se resuelve esta fracción expresada de esta manera? Multiplicamos los extremos y decimos 5 por 7, que son 35, y después los dos centrales, 4 por 3, que es 12. Y así llegamos al mismo resultado, pero expresado de distinta manera. Para poder dar como finalizada la clase, si nos podemos percatar, dentro del libro que entrega justamente el ministerio, hay un libro de ejercicios, ya está el texto del estudiante, y dentro del libro de ejercicios que también se le entrega al estudiante, existen muchos tipos de ejercicios relacionados con los contenidos que estamos viendo ahora, tanto de primero como de segundo medio. En segundo, ya el nivel es un poco más avanzado porque, como lo explicaba al principio de la clase, trabajamos con los números irracionales. O sea, en resumen, tanto racionales como irracionales. En resumen, trabajamos acá con todo lo que son las raíces. Dentro de los ejercicios que ustedes pueden visualizar, en la página del libro 1 está exactamente toda la materia que acabo de ver hoy día. Sin embargo, nos encontramos con ejercicios muy similares a los que acabo de desarrollar. Por lo tanto, en este momento vamos a resolver un ejercicio que se podría visualizar un poquito más complejo de este libro. De hecho, en el ejercicio E, por ejemplo, tenemos una mezcla de operaciones tanto de fracciones como decimales. Este ejercicio nos pide principalmente solamente suma y resta, pero como lo he explicado anteriormente, no es malo reforzar, y recuerden que la matemática, el trabajo de la matemática es repetir, repetir, repetir hasta que se nos vayan grabando algunos conceptos. Más 3/4. Entonces, aquí tenemos una mezcla tanto de decimales como fracciones. Dentro de este ejercicio, lo primero que tenemos que desarrollar es decidir si vamos a trabajar todos los números con decimales o todos los números con fracciones. En este caso es conveniente siempre trabajar más con fracciones porque de hecho hasta son más exactas. El 0,8, si yo lo quiero transformar a fracción, tenemos que recordar que se anota el número que tiene valor y como es finito se parte por un 1 y agregamos un solo 0 porque hay un número después de la coma. Por lo tanto, si yo quiero simplificar esto, me va a quedar, lo voy a simplificar, perdón, por 2 y me va a quedar 8 dividido en 2, que es 4, y 10 dividido en 2, que es 5. Por lo tanto, toda esta expresión que está acá estaría siendo bajo el 4/5 y bajo el 0,8, pero en forma de fracción, que es 4/5 también. Posteriormente, el 0,2, ¿cómo lo transformamos a fracción? 0,2 sería 2 partido por 10, y eso, al simplificarlo por 2, me va a quedar 1/5. O sea, el 0,2 es 1/5 bajo el 3/4, pero aquí es donde yo me tengo que detener por el hecho de que comúnmente en matemática, cuando tenemos ejercicios que son un poquito más grandes, tendemos a hacerlo todo mecanizado. Pero aquí hay algo que debemos visualizar rápidamente. Miren, 4/5 menos 4/5 se te van al tiro. Entonces, si te das cuenta, ya estás trabajando con una fracción mucho más simple. ¿Ya? Una operatoria mucho más simple. En resumen, tenemos que pensar en la suma de fracciones. ¿Y aquí lo primero que tenemos que visualizar? En el mínimo común múltiplo, que con el recuadro, nosotros al momento de realizarlo vamos a descubrir que el mínimo común múltiplo es 20. Entonces tenemos que señalar cuántas veces cabe el 5 en el 20. Cabe 4 veces y lo anoto arriba para que no se me olvide. El 3 en el 20, ¿cuántas veces cabe? Perdón, el 4 en el 20, ¿cuántas veces cabe? Cabe 5 veces. ¿Qué hacemos con ambos resultados? Se multiplican. 1 por 4, 4, más 3 por 5, que son 15. Resultado final del ejercicio estaría siendo 19 partido por 20. Entonces, la finalidad de aprender operatoria con fracciones es dar el puntapié inicial para todos los contenidos de la enseñanza media. Por ser la primera clase, es fundamental que conozcan cómo se aplican o cómo se transforman los números decimales a fracción y también cómo operamos con las fracciones para que no tengamos complicaciones en las siguientes unidades, como lo son potencias, raíces, logaritmos, funciones, y pensemos que esto también nos ayuda mucho para el área de
geometría. Así que me despido cordialmente, espero poder verlos en otra oportunidad. Muchas gracias.